Ok, la semana pasada, en el mensaje pasado, estuvimos hablando de una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a descodificar de nuestra vida. Y esa descodificación que tenemos fue codificado desde el principio, desde que se creó en la tierra el hombre y se hizo un electromagnetismo para codificar nuestra vida. Y como nosotros, la esencia de nosotros es Dios, con la esencia de Dios, que Dios es el amor que está en nosotros, con esa esencia nadie en esta tierra, ni nada en esta tierra nos podía gobernar ni dominar. Dios lo dijo claro, el hombre es ingobernable porque tiene mi esencia. Gobernará sobre las aves, sobre los peces, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes. Pero en ninguna parte dice que gobernará sobre el hombre. El gobierno lo instauró realmente fue el hombre. Es más, en la misma religión, porque son dos códigos que nosotros tenemos que quitarnos de encima, que es la religión, muy difícil, y es también el miedo, que también es difícil, pero tenemos a Dios dentro de nosotros. Capítulo 14 de Juan dice que Él habita en mí, yo habito en Él, somos uno. Y ninguna religión ni nadie puede quitarnos eso de encima, que Él es Dios, es uno con nosotros. Lo bueno de Dios es que no pidió permiso porque le pertenecemos a Él. No le pertenecemos a otro ser, sino que le pertenecemos a Dios. Entonces, Él diseñó nuestra vida de tal manera de que nosotros pudiésemos caminar sin miedo y sin religión. Pero es difícil por el sistema del mundo que nos ha arropado hasta el día de hoy. El problema del sistema del mundo es que nosotros no podemos salirnos de este mundo, ni podemos salirnos del sistema, pero sí lo podemos sacar de adentro de nosotros. Y el sistema del mundo tiene que ver exclusivamente con el miedo. Y otra de las cosas que usa la religión, y otra de las cosas que usa es incitarnos a deseos de la carne. Entonces son cosas que nosotros debemos ir descifrando durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de ello. Nosotros realmente a veces nos impresiona, ¿verdad? Porque la iglesia está establecida aquí en la tierra, según Mateo, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de este sistema. Pero nos encuadramos tanto en tantas cosas que dice la Biblia, que aún algunas usted tiene que examinarlas bien, porque ese examen que usted tiene que hacerle tiene que ver con tu inteligencia y con la coherencia que debes tener, porque Dios es coherente. Dios no es un ser incoherente, Dios es coherente. Y hay muchas cosas que la Escritura establece que nosotros tenemos que empezar a hacer un estudio, porque todo no está clarificado dentro de la Escritura. Yo muchas veces le he hablado de esto. Zacarías murió entre la entrada y el templo, y ahí dejaron el paquete. Y usted pasa por ahí, por ese pasaje que está en Lucas, usted pasa por ahí y ni siquiera lo toma en cuenta, porque ya murió Zacarías. Pero ¿quién era Zacarías? Zacarías era el papá de Juan. ¿Y por qué lo mataron entre la entrada del templo y entre el altar y la entrada del templo? Por la sencilla razón porque a él llegó Herodes con su combo, que estaba matando a los niños, a preguntarle por Juan, ¿dónde estaba su hijo? Y Zacarías, ¿yo qué voy a saber? Y en verdad no sabía, era la verdad, porque Elizabeth se había llevado a su hijo al desierto, a Juan el Bautista. Entonces resulta y acontece que como él no quiso decir, ellos pensaron de que él no quería ser y lo mataron. Mataron al sacerdote. Pero ¿dónde lo clarifica usted? Estudiando otros libros que tienen que ver que la Iglesia Católica
romana lo llamó apócrifos. Libro de Tomás, libro de Felipe, libros gnósticos, pero allá hay una gran cantidad de riquezas literarias y de riquezas espirituales que nosotros no las hemos perdido por estar centrados solamente que la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia habla Satanás. En la Biblia Pablo dice cosas más, digo yo, no el Señor, pero se toma como si el Señor siempre estuviera hablando a través de ellos. Y no es así. Por eso es que cuando tú lees una Biblia sin contexto, se te transforma en un pretexto. Cuando tú ves solamente un versículo de la Biblia, ni te dicen de dónde lo sacaron, ni cómo lo sacaron, ni de dónde obtuvieron esa información, sino que te ponen solamente el versículo, están haciéndote un pretexto para establecer el pensamiento mío en ello. Una vez un pastor me decía a mí, es que los culpables, mire, es que la gente no son los culpables. Los culpables somos los líderes que nos han enseñado mal y hemos seguido con la misma enseñanza. Y hemos seguido hasta el día de hoy con la misma enseñanza. Y a veces no entendemos, pero tampoco nos interesa mucho entender. Porque estamos diseñados por la religión para que usted pueda ser controlado. Entonces cada uno de nosotros debemos obligatoriamente, no solamente usted va a entender y usted va a aceptar lo que yo le estoy diciendo. Uno, dice que el Espíritu te enseñará todas las cosas. Y dos, aprende a escudriñar. ¿Por qué usted cree que nos llaman ovejas? Y hay pastores que muy fácil dicen, las ovejas son cortas de vista y torpes en el caminar. Te están llamando torpe y te están llamando corto de vista, o sea que no tienes visión y tú lo aceptas. A mí muchos pastores me han dicho, por ahí estaban las ovejas tuyas, ovejas yo, si las tuviera ya las hubiera hecho en coco. Yo no tengo ovejas, yo tengo líderes, yo tengo seres humanos con una conciencia espiritual espectacular. Mi alma, porque eso es un proceso aún del nuevo orden mundial para que todas las personas se vean como ganado y puedan ser dirigidos por ellos. Y ese nuevo orden mundial fue establecido por la orden reptiliana y draconiana para poder gobernarnos a nosotros. El problema es que ellos no han podido producir un espíritu. El problema es que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Y sabes qué? Ese es su peor error, porque nosotros acabaremos con ellos. Dice la Escritura que con un soplido de la boca de Dios acabará con toda ONU, con todo manejo que tienen sobre la tierra. Con un soplido, ¿sabe qué? El que está en usted es más poderoso. Y son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque hasta el día de hoy, 1% de este mundo gobierna el 99%. Se acabó. Porque la tierra despertó. El ser humano despertó. Y ya no se va a poder engañar con 4 coritos cantando, haciendo la obra de Cristo con puros coros. Y no estoy en contra de los coros ni las alabanzas porque yo las practico. Pero no todas las alabanzas las practico. No todas las alabanzas pertenecen a la vida escritural. Hay muchos pastores y muchos ministros que han dicho que parece que los cantantes no leyeran la escritura. ¿Por qué? Porque contradicen lo que cantan. Y nosotros ya basta. Ya basta que esa religión nos siga gobernando a nosotros. La Biblia dice en Apocalipsis que será aborrecida. ¿Qué será aborrecida? La religión. Porque solamente nos centramos en los católicos. En estos días andaban alborotados media tierra. Porque el Papa había dicho que la Biblia ya estaba obsoleta para este tiempo y que necesitaban hacer cambios. Dios mío, casi les daba un infarto a pastores, a ministros. ¿Cómo? ¿Sabe qué? Los que diseñaron los libros que iban ahí fueron los católicos. Ellos tienen el derecho de cambiarlo. Sea Biblia evangélica, sea Biblia Testigo de Jehová, sea Biblia la que sea, ellos fueron los que diseñaron
en la reunión de Trento, en el concilio de Trento, libros que iban a ir dentro de la Biblia. Porque usted no ve ahí a Tomás. ¿Por qué nunca colocaron al libro de Enoc? Los 4 libros de Enoc, o los 7, porque tiene como 8. Porque ahí hay verdades que cuando nosotros las leemos, empezamos a entender muchas cosas que pasó en el Edén. Que no fue la serpiente esa con la manzana en la boca que le entregaron, que no fue, sino que fue realmente un reptil, un ser reptil eterno, pero eterno va a ser en el lago de fuego y azufre. Esos sí van para allá. ¿Con qué nos metieron miedo? Con el infierno. De eso voy a sacar, no pelo esto ahora. ¿Por qué? Porque el infierno no fue hecho para usted. Y dígame usted si usted tiene un papá que nunca aceptó a Cristo como su Salvador. Dígame usted, y se murió hace 50 años como el mío, ¿qué le van a quemar? Si eso debe ser polvo. Y no dice la Escritura que polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero ¿cómo es el miedo del infierno? Yo he tenido que trabajar con mucha gente y demostrarle, aún por la Escritura, que no están hablando de ello. ¿Por qué? Porque como Juan, como Jesús, generación de víboras, serpientes, ¿qué vieron ellos? ¿Seres humanos o serpientes? ¿Por qué en el libro de Ezequiel, capítulo 8, te habla de la adoración que tenían ellos a las figuras reptiles, a los dioses reptiles, los llamaban así, los dioses reptiles y los dioses serpientes, los dioses reptiles y los dioses serpientes? ¿Qué era lo que estaban viendo? El problema es que no tienen el vocabulario con nosotros, ni el avance científico que hemos tenido para dar una descripción exacta de qué era lo que estaban viendo. Pero, sí, ¿qué van a cambiar? Yo quisiera saber qué es lo que van a cambiar. ¿Por qué? Porque a Dios no se estudia, se conoce. ¿Y cómo lo vas a conocer? En intimidad con Él. Porque dice que el Espíritu Santo te revelaría todas las cosas. Estás buscando tú la revelación del Espíritu Santo y te está diciendo todas las cosas. No te está diciendo que te revelará lo que está en la Biblia solamente. Porque hay momentos en que, por lo menos a mí, Dios me ha dicho, lee esto. Y eso, cuando yo fui a TMP, casi me matan. Porque hubo un chiquitico así, y algún día voy a empezar a hablar de eso, que dijo que el pecado no existía. Porque él planteó una situación y es verdad. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no lo quitó, le dieron de palo y fue muy tonto. ¿Por qué es eso? Entonces, ¿por qué todavía vivimos pendientes del pecado? Apocalipsis, todo lo que está pasando es apocalíptico. Dios mío, Apocalipsis, muchas de esas cosas ya están cumplidas hace tiempo. La situación es que no ven al Cristo Redentor, al Cristo glorioso, al Cristo que venció, al Cristo que es el Cristo, el Todopoderoso. No lo ven, lo que ven es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos han enseñado. Con escatología, les estoy diciendo, yo no nací cogido a lazo. Yo tengo 2 títulos teológicos. Y no sé si les gustará a los maestros, a los que fueron y a los que no fueron. Y hasta tuve un título en Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Lo que a mí me pasó en Estados Unidos fue que me abrieron la mente para que no leyera la Biblia como la estaba leyendo. Y otra cosa me la enseñaron los bautistas aquí en Maracaibo. En un curso que fui, me enseñaron a cómo leer la Biblia. Empecé a comprender tantas cosas porque ya la leí con contexto. Ya sabía lo que había ahí. Ya empecé a ver las cosas como Dios las ve y a preguntarle a Dios, revélame esto porque no lo entiendo.
Y Dios empezó a tratar conmigo y a revelarme las cosas porque no lo entiende. Esa revelación ha traído sobre mí que mucha gente dice que lo que está es loco, que lo que... ¿Sabe una cosa? Cada quien juzga por sus creencias y nadie juzga por la verdad. Punto. Si tú estás juzgando algo es por tu creencia, pero no por la verdad, porque la verdad es Cristo. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, debemos empezar a romper con eso. ¿Qué crea la religión? Miedo. Si tú no haces esto, te vas para el infierno. Y Dios es un Dios vengativo que se va a vengar de la tierra y de ti por el juicio. Pero ¿quién nos metió a nosotros en este paquete? No fue Él, pues. Y entonces, ¿cómo yo ahora voy a decir que el juicio de Dios está sobre la tierra? Si la mayor bendición que ha existido en esta tierra se llama haber traído a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y nos cambiara nuestra generación, nuestra genética. Pero muchos, ¿sabe cómo nos llaman los Illuminatis y los masónicos? Nos llaman ganado. ¿Por qué nos llaman ganado? Porque nos pueden manejar como ellos quieren. ¿Y sabe qué? Jamás podrán contener al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Porque yo soy uno con Él, no sé tú, pero yo soy uno con Él. Y hay cosas que ya la gente ni practica. Que ya la gente, oye, es de locos. El hablar en lengua solamente para los pastores y los ministros. Dios mío de la gloria, el mismo Jesús dijo que el que quisiera ser mayor entre nosotros sea vuestro siervo. Y estaba diciendo que no existen jerarquías. Mire, yo soy apóstol, pero es por rango. Y soy apóstol de ustedes. Si los demás no es apóstol, yo no creo apóstol. Eso es problema mío y el problema no es problema suyo. Porque usted no crea, me voy a dejar yo de creer que soy el apóstol, que Dios me dio un rango y un propósito. Porque tú no lo crees. No, mi hijo, ya eso está pasado de moda con Satanás. Porque los juicios se los entregaron a él. Y nosotros no estamos aquí para hacer juicio. Nosotros estamos aquí para extender el reino de Dios. Y CCR está aquí para crear creyentes maduros, para establecer el reino. Y poco a poco el enemigo se va a tener que retirar hasta que tomemos el control de nuestra tierra. Porque no soy solamente yo. Hay muchos jóvenes y muchos ministros que les cuesta decir esto en una pantalla, en una red social, en cualquier parte. ¿Sabe por qué les cuesta? Por el miedo. Lo otro, que una cosa con otra, la culpa. Yo le digo, si comieres de este árbol, morirás. ¿Qué fue lo primero que evidenció Adán? Adán, ¿dónde está? Pregunto, ¿no sabía Dios dónde estaba? Si sabe todas las cosas, entonces no sabía todas las cosas. Entonces le dice, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué se escondió? Porque la culpa lo que hace es esconderte. Cuando uno tiene culpa de algo que ha cometido, de algo que ha pasado en la vida de uno, que a veces ni uno, sino que fue permitido, ni siquiera lo permitió, pero lo forzaron a hacerlo. ¿Qué pasa con tu culpa? Que eso te arropa y todo te da miedo. Te da miedo hablar en público, te da miedo exponer lo que tú eres, te da miedo cualquier. ¿Por qué? Porque traes la culpa montada encima. Esa culpa que tú, mire, el mismo Satanás fue echado de allá del cielo. Y Dios, el que engañaba y enjuiciaba a nuestros hermanos, lo sacaron del cielo. Pero aquí en la tierra, Él necesita que tú y yo hagamos el papel de Él. Y es haciendo juicio y juzgando. Haciendo juicio de lo que, y tú juzgas, mira, examínate. Tú, pastor, ministro, amigo, hermano, como tú me quieras llamar, examínate. Porque todos los juicios que tú haces, lo haces de acuerdo a tu creencia. Y a veces crees que lo que aprendiste en la Biblia te da derecho de juzgar todas las cosas. Te voy a decir una cosa. Tú
Hombre que quiera que seas tú que juzgas, porque cuando juzgas te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Yo sé que esto no te va a gustar y habrá muchos ministros que van a decir cualquier cosa. Mire aquí, míreme aquí, míreme aquí. Usted juzga por lo que usted cree, pero no por la verdad. Y sabe que lo que usted tiene contra mí no es personal, sino que estoy yendo en contra de tus creencias y estoy yendo en tu disgusto con tu yo. Sabes que yo no pienso por los demás. No me gusta, porque sufriría mucho y tú lo haces. Ahora resulta y acontece, y son amigos míos, los quiero y los amo, yo no tengo problemas con ellos. Bendito sea Dios, las mujeres pastoras. Y no establece la escritura que en Cristo no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. ¿Y por qué no puede haber una mujer que sea pastora? No, porque la Biblia habla de en ninguna parte que una mujer es pastora. Si la tenían a todas discriminadas, ¿sí o no? El mismo Pablo dice que la mujer hable en su casa, pero no hable en la congregación. Claro, si él no era casado. Mire, es que hay errores de errores. Y te voy a decir una cosa. Usted se reirá, pero yo una vez me puse a examinar ese bendito versículo de Romanos 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación. Y lo primero que pensé yo, ¿y los mudos? No pueden decir nada. ¿Cuántas veces lo dice la Escritura? Una sola vez. ¿Sabes cuántas veces dice Jesús, el que cree en mí será salvo? 150 veces. Cuéntanos en la Biblia. El que cree en mí será salvo. El que cree en mí. Y no está diciendo el que cree en mí, si no hace la oración se va para el infierno. Y lo primero que preguntan es, ¿hizo la oración de fe? No, era mudo. Bendito sea Dios. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir con esta religión tan fuerte que no nos deja ver el reino de Dios? Dios vino aquí, tuvo 40 días y 40 noches Jesús para establecer el reino. Y nosotros todavía no queremos soltar el reino. Y por último, hicieron una liga del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. He aquí que esto sea el altar sublime de la oración. El altar es que esto, ¿no? Y como este es el altar, cosa inmunda no camina. Como este es el altar, la mujer que tenga la regla no se acerque. Eso es Antiguo Testamento. Cristo no había venido. Cuando Jesús vino, dice que todo esto era ejemplo de lo que tenía por venir, pero el que tenía que venir ya vino, que se llama Jesús, el Cristo. ¿Y qué hicieron? No hicieron eso, pues, antiguo con nuevo. Pero no dice la Escritura que el que quiera ser mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Entonces, ¿por qué yo tengo una tarima que tengo que ser alto? Verme alto, porque soy chiquito. Pero si no, a mí a veces me gusta más predicar abajo. Porque esta tarima, usted la ve en todas las iglesias católicas. Las ven todas. Y tienen que ser superior porque el que está aquí es superior a usted. Es que son cosas tan terribles que nos han hecho, agarraron la Biblia, nos la metieron dentro y nos apresaron. Porque si Dios lo que tenía que hablar era del reino de Dios, si Jesús vino aquí a establecer el reino y vino a deshacer las obras del diablo, ¿qué estamos haciendo nosotros para deshacer las obras del diablo? Si todavía hay profetas que vienen a hablar aquí de Venezuela, y los profetas nuestros no existen. ¿Sí o no? Los profetas tienen que venir aquí mire, yo le voy a decir una cosa.
han desaparecido mucho. Porque ellos decían que en marzo del año pasado Maduro se iba. No llegaba a marzo. Y resulta que todavía Maduro está ahí, parece que estuviera verde. Y se va a ir cuando Dios quiera. Entonces, profeta, lo que dijiste fue mentira. Sal ahora por YouTube o por la televisión o por donde quiera a decir que lo que dijiste fue mentira, que no era Dios quien hablaba. Porque eso sí no lo hacen. Te dejaron el chuzo metido. No, mire, cuando yo fui a Ecuador a mí me pasó eso. Tengo una palabra de Dios para Venezuela. Yo también la tengo y ahí hay muchos profetas. Me eliminaron del roster. Porque todo tiene que ver con lo profético. Ahora sí voy a terminar. Lo profético. Jesús dijo que los profetas eran hasta Juan el Bautista. ¿Por qué todavía estamos confiando en la profecía, en las profecías que traen? Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo habita en ti, ¿quién te puede decir las cosas que no te las diga el Espíritu de Dios a ti? ¿O él necesita brolleros? Dice que el último profeta fue Juan el Bautista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Pablo dijo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Eso lo dijo él. Pero usted no me puede dar a mí una profecía si yo tengo intimidad con el Espíritu Santo, porque Dios a mí me habla y no tengo por qué aceptarla. Venezuela la hemos visto resplandeciente, con muchas luces. ¿Sabe quiénes son las luces? Ustedes, los hijos de Dios. Porque aquí está full de hijos de Dios. Pero la religión lo tenía oprimido. Ya entró el despertar. La gente está abriendo los ojos. ¿Me está entendiendo? Y sabe otra cosa muy interesante de esto. Que ok, como dice la canción, pero al final saldrá cada día mejor. Cada día será mejor. No juzgue a los que se fueron, no juzgue a los que vienen, no juzgue a nadie. Usted cállese la boca y crea que Dios tiene días mejores para nosotros. ¿Sabe una cosa que le voy a decir? Nos vemos en la próxima entrega.